Mientras escuchamos Amanhã vai ser outro dia, apesar de você, estamos acá en Café Internacional. Vamos a comunicarnos obviamente con doctor en Relaciones Internacionales, especialista en el tema, Esteban Actis. ¿Nos escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por tenerlo en línea y preguntarle qué es lo que está pasando ahora en Brasil. Vimos las noticias del juicio político, pero mucho no entendí qué es lo que está sucediendo. Bueno, lo que está sucediendo en Brasil actualmente es que el Congreso de Brasil ha decidido, la Cámara de Diputados, comenzar el inicio del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff por el motivo de una supuesta ocultamientos de las estadísticas con respecto al déficit fiscal del año 2014. Ese es el delito que se le imputa, lo que se conoce como un crimen de responsabilidad. Y bueno, el Congreso brasileño tiene la prerrogativa de iniciar esta investigación, y como en el día domingo la Cámara de Diputados accedió a una mayoría absoluta de 2/3 de la Cámara, es decir, más de 342 votos, esto es lo que la mayoría de las personas ha leído, ha visto de los diputados votando por el sí o por el no de iniciar este proceso. Bueno, han conseguido la mayoría y se ha iniciado este proceso que en 10 días va a ser ratificado por el Senado, que a diferencia de la Cámara de Diputados, solamente con la mayoría simple pasa justamente este proceso. Todo el mundo descuenta que la oposición tiene también los votos en la Cámara de Senadores, y si sucede esto, se va a apartar a la presidenta por 6 meses para que se inicie una investigación definitiva sobre si cometió este delito o no. Si esto pasa, se aparta definitivamente, y ahí o continúa el vicepresidente, esta figura tan paradójica y polémica de que es Michel Temer, o se llama a una elección anticipada en cara de que faltan todavía 2 años y medio para un nuevo llamado de elecciones. Hola Esteban, te Sí, habla Karen Camicia, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Karen? ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Yo te quería preguntar si se podría decir que la decisión que tomó en diputados representa la opinión de la sociedad civil brasileña. Y qué buena pregunta. Lo que claramente no representa es la abrumadora mayoría de la Cámara de Diputados, porque uno ve en términos de la sociedad civil, una sociedad civil muy polarizada, muy fragmentada, donde se puede decir que estamos en casi un empate en términos de la opinión pública. Ahora, si uno ve los números de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, ve una amplia mayoría que supuestamente emanaría de esta voluntad de avanzar en el juicio político, que justamente no es tal. Lo que sí hay que decir que las democracias representativas en ese sentido tienen estas características propias de los sistemas democráticos, que hace que termine siendo una cuestión matemática, numérica, geométrica, podríamos decir. El gobierno de Dilma Rousseff perdió hace poco a su principal aliado de gobierno, que es el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, justamente el partido del vicepresidente y del presidente de la Cámara de Diputados, y justamente fueron estos votos, casi más de 90 votos, que le permitieron a la oposición contar con ellos y alcanzar esa mayoría. Entonces lo que uno tiene que ver es que mucha gente, muchos ciudadanos que votaron a la coalición de gobierno y que se sentían representados por diputados que supuestamente eran oficialistas, bueno, se han pasado a la oposición, y eso explica este desbalance contrario al gobierno. Ahora, vos muy bien marcabas el desbalance que hay en el mismo gobierno, pero la pregunta que se hacen muchísimos, sobre todo a raíz de lo que pasó con Fernando Lugo en Paraguay, sobre todo lo que pasó con Mel Zelaya en Honduras, es si efectivamente se está cumpliendo con los procesos propios de un juicio político, o en definitiva lo que hay es un golpe de Estado, como lo anuncia el Partido de los Trabajadores brasileño. Claro, bueno, ahí si uno lee las distintas opiniones, hay como un parteaguas, hay distintas interpretaciones, pero claramente con lo que se vio el domingo y lo terminó de corroborar, sobre todo las formas que se han dado y los argumentos escribidos por los diputados, uno siente que si bien existe el mecanismo constitucional del juicio político y es parte del andamiaje, podríamos decir, del funcionamiento de la República, lo que uno ve es que no solamente carece de legitimidad, por esto que estamos hablando de que gran parte de la población está en contra, sino que también de legalidad, porque se ha utilizado
este mecanismo de una manera que no es la correcta, es decir, se está acusando a una presidenta a partir de un hecho que no es atribuible para este crimen de responsabilidad que se le imputa. Todos los presidentes de la democracia brasileña han utilizado este tipo de, podríamos decir, dibujamiento de las cuentas fiscales para que cierre el presupuesto de cada año. Es una práctica regular y cotidiana de la administración pública brasileña. Entonces, imputar a un presidente por ese hecho, que no hay pruebas concretas y que no amerita una grave falta en la administración, claramente se está forzando un mecanismo que es legítimo y que es legal de una manera que estaríamos en presencia de una violación de los principios constitucionales más básicos de una democracia formal. Entonces ahí sí uno puede decir, bueno, ojo, acá estamos en presencia de un neogolpe, un golpe blando, estas nuevas categorías de golpe de Estado que han surgido en los últimos años, como así el de Paraguay que queríamos nombrar. Creo que es importante también tener en cuenta que en Brasil, Fernando Collor de Mello también fue destituido en 1992 por un juicio político, que en ese caso su lugar fue ocupado por el vicepresidente Itamar Franco. Y en este caso la presidenta Dilma ha catalogado de traidor a su vicepresidente. ¿Podrías explicar quizás un poco mejor por qué? Claro, el tema es que el antecedente de Collor de Mello en el año 92, lo que sí había un consenso de toda la clase política brasileña de justamente el crimen de responsabilidad que había cometido. Es más, Collor de Mello renuncia antes del juicio político porque justamente ya se veía el final, cómo iba a terminar. Lo que también es llamativo, como bien nombrás, es que Michel Temer, el actual vicepresidente, forma parte de lo que yo le contaba, que es el partido del Movimiento Democrático Brasileño. Este partido es un partido, podríamos decir, camaleónico, no tiene una ideología definida, no es ni de centro derecha ni centro izquierda, es un partido del poder. Y este partido siempre le ha brindado, desde la que se sancionó la Constitución en Brasil, la nueva Constitución en el 88, podríamos decir, gobernabilidad a los partidos que han ganado, ya sea el Partido Socialista Demócrata Brasileño, de Fernando Henrique Cardoso, o al gobierno del PT, Lula y Dilma. Bueno, lo que uno ve es que este partido es el que termina dando la gobernabilidad en Brasil. Y no es llamativo que tanto el gobierno de José Sarney, que es el primer gobierno después de la dictadura, que se elige de manera indirecta por un colegio de electores, justamente el gobierno de Franco, que fue el vice de Collor de Mello, y ahora el posible gobierno de Temer, son tres gobiernos de este partido que nunca fueron elegidos democráticamente, que nunca fueron elegidos en las urnas. Lo que muestra que claramente este partido no está muy arraigado a la visión democrática, sino que es un partido que lo que hace parece dar gobernabilidad y extorsionar a la clase política brasileña, dado que Brasil tiene un sistema presidencialista de coalición y la coalición es fundamental para gestionar el control del país. Entonces uno ve que este partido, si bien garantiza gobernabilidad, puede ser un caballito de Troya para el futuro de cualquier presidente. Esteban, hacerle también una consulta. Durante mucho tiempo en los medios argentinos hemos estado escuchando, también en la clase política argentina, que lo que le sucede a Brasil en definitiva nos afecta y que la crisis política en Brasil va a afectarnos a nosotros. ¿En qué medida eso puede ocurrir y en dónde nos afecta? Bueno, podría decir en dos dimensiones. La dimensión política nos afecta de manera indirecta y no en el corto plazo, sino de una forma, podríamos decir, más tangencial, que tiene que ver con la afectación del orden democrático regional. Brasil es la principal economía y la principal potencia sudamericana, y que este antecedente se efectivice es un antecedente negativo para la democracia, en el sentido de que, bueno, si le pasó a Brasil, cualquier país puede sufrir este hecho, y más allá de algunas críticas de organismos internacionales como la UNASUR, el Mercosur, etcétera, se puede concretar. Entonces es un antecedente negativo para la democracia. Y en materia económica, esta crisis lo que hace va a ser agudizar la crisis económica que tiene Brasil. Todas las inestabilidades políticas generalmente generan un clima de unas externalidades negativas en la economía, dado que hay menos propensión a inversión, a consumir, a ahorrar, y una economía Brasil deprimida nos afecta en el sentido de que el pueblo brasileño, los ciudadanos brasileños, van a estar destinados a comprar menos productos
argentinos, es decir, Argentina exporta gran parte de su producción industrial, es decir, esta producción que genera mano de obra en Argentina, el caso más emblemático de la automotriz, las autopartes que se fabrican en Argentina, es decir, vamos a tener una menor demanda brasileña. Y por el contrario, la producción brasileña, podríamos decir, sobre oferta de stock, al no ser comprada por brasileños, que va a ser intentada importarse a la Argentina. Entonces vamos a tener mucha producción brasileña y que esto va a afectar a la producción argentina, y sentimos que vamos a competir a partir del libre comercio del Mercosur con bienes brasileños más baratos y de oferta, podríamos decir. Entonces, por la vía comercial es una afectación directa. Esteban, te hago una última pregunta, y que tiene que ver con esto de lo que se llama a veces el cuarto poder. ¿Y cómo jugarían en el caso de lo que está ocurriendo en Brasil, y cuál sería el papel de los medios de comunicación? Y es central. Igual a mí generalmente no me gusta hablar de cuarto poder. A mí me parece que el poder generalmente es identificado, y en este caso los medios de comunicación forman parte de de grandes poderes fácticos en América Latina, bueno, en Argentina, en Ecuador, en Uruguay, en Brasil claramente se ve. Son corporaciones empresariales que, además de tener distintos tipos de empresas, inversiones y una diversificada gama de actividades, tienen medios de comunicaciones y lo utilizan discrecionalmente para influenciar a la opinión pública, para extorsionar a la clase política. En el caso de Brasil, la cadena Globo sería lo que es el grupo que viene acá. Es más, tiene una mayor preponderancia y tiene mayor capacidad monopólica. Entonces lo que uno ve es que los medios de comunicación en Brasil desde el último año y medio, han estado constantemente con el objetivo y con la mira fija en tratar de lograr lo que efectivamente está pasando. Es decir, que el gobierno brasileño de Dilma Rousseff se vea afectado su legitimidad, su gobernabilidad, y forzar un cambio de gobierno, que justamente los sectores conservadores en Brasil lo ven alejado en el tiempo, porque recordemos que Dilma Rousseff asumió en enero del 2015, es decir, hace 1 año y 3 meses, y falta mucho para las elecciones. Entonces justamente los medios de comunicación han sido un papel central en apalancar estas demandas desestabilizadoras contra el gobierno de Rousseff. Esteban, muchísimas gracias por el contacto, y seguramente lo convocaremos, si así se da la oportunidad, para continuar con el tema de Brasil. Gracias a ustedes y estoy a su disposición. Ha pasado por los estudios, obviamente de manera telefónica, al doctor Esteban Actis. Él es docente, profesor de Política Internacional Latinoamericana en la Universidad Nacional de Rosario, también doctor en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Vamos a ir a un corte. Acordate que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 424-2769 o a través de nuestra fanpage, Café Internacional. Mientras estamos escuchando esta hermosa música, esta hermosa bossa nova, volvemos en un ratito y ya estamos con vos. Mirando el rincón.